Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro video del curso de Historia y Sistemas de la Psicología. Los integrantes son Miguel Soria Luana, Rodríguez Uribe Ricardo, Cadillo Regalado Dina, Polanco Chinchay Jesús. Puntos a tratar en este video: psicología clínica y enfermedades mentales, psicoanálisis, neopsicoanálisis. Objetivos: identificar la importancia de la psicología clínica, psicoanálisis y neopsicoanálisis. Identificar información adecuada de los temas a tratar. ¿Qué es la psicología clínica? Rama de la psicología que estudia todos los elementos implicados en los trastornos mentales. Lleva a cabo las tareas de evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención en personas con algún tipo de afectación mental. Wundt funda el primer laboratorio en 1879. La primera clínica psicológica brindaba tratamiento para las deficiencias de desarrollo infantil, y así tras varios años establecer un método clínico. Se inició en 1896, cuando Leitner Wigmer fundó la primera clínica psicológica en la Universidad de Pensilvania. Propuso una nueva profesión, la psicología clínica. Fue el fundador y editor de la primera revista especializada en la materia, Psychological Clinic. Simultáneamente, en 1896, Sigmund Freud llamó psicoanálisis a su propio método clínico y con ello se provocó una ruptura con la tradición neuropatológica, lo que permitió el inicio de la psicología clínica, ya que este autor pasa de considerar una base biológica a una biográfica. Freud y Wigmer incluyeron tratamiento como función principal, pero la investigación y el psicodiagnóstico fueron las mayores señas del psicólogo clínico en ese momento. Desarrollo de la psicología clínica. En 1917, los psicólogos clínicos empezaron a organizar bajo ese nombre, la Fundación American Association of Clinical Psychology. En 1919, la Asociación Americana de Psicología, APA, desarrolló una división sobre la psicología clínica. Evaluación diagnóstica. Es la primera fase de un proceso terapéutico, mediante el cual el psicólogo extrae conclusiones a los problemas de una persona, su inteligencia, su rendimiento, su capacidad de concentración, sus rasgos de personalidad, etc., con miras a obtener un diagnóstico clínico y delinear un tratamiento psicológico. Características de la evaluación clínica. Se divide en 4 tiempos. Contacto inicial. Anamnesis 1. Anamnesis 2. Devolución. ¿Qué contenidos a evaluar? Los contenidos a evaluar son aspectos que te ofrecerán a entender los factores conductuales, de madurez y desarrollo, sintomáticos, de carácter y de la estructura del aparato mental del consultante que facilitan o perturban su adaptación. ¿Cómo sistematizar el proceso de evaluación de los contenidos? Primera sesión. Explorar el motivo de la consulta y áreas de vida. Segunda sesión. Inicio de anamnesis del nacimiento a la pubertad. Tercera sesión. Anamnesis de la pubertad a la actualidad. Cuarta sesión. Diagnóstico. Primera sesión. Motivo de consulta. En esta sesión analizaremos la razón de la consulta, grado de conciencia de enfermedad, correspondencia, motivo del paciente y criterio clínico. Exploración del funcionamiento en términos de logro y goce creativo de distintas áreas de vida del sujeto. Existen 2 indicadores. Logro. El logro se refiere al cumplimiento de aquellos hitos relacionados con el área de vida y la etapa vital del sujeto, que corresponden con la madurez y propósitos de un sujeto. Goce creativo. Capacidad de disfrutar los logros alcanzados y de que este gozo incluya la posibilidad de mantención de este estatus. Debe diferenciarse del gozo adictivo. Áreas y modalidades. Psicología de familia y pareja. Psicología clínica de adultos. Psicología clínica infanto-juvenil.
neuropsicología clínica, rehabilitación neuropsicológica, psicopatología, psicoterapia en sus diversas corrientes teóricas, psicología social y comunitaria, psicología de la salud. ¿Qué son las enfermedades mentales? Las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan su pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderas. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. ¿Cuáles son algunos tipos de enfermedades mentales? Existen muchos tipos diferentes de trastornos mentales. Algunos comunes incluyen trastorno de ansiedad, incluyendo trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático y fobias, depresión, trastorno bipolar y otros trastornos del estado de ánimo, trastornos de la alimentación, trastornos de la personalidad, trastornos psicóticos, incluyendo la esquizofrenia. ¿Qué causa los trastornos mentales? No existe una sola causa de la enfermedad mental. Varios factores pueden contribuir al riesgo de sufrirla. Por ejemplo, su experiencia de vida, como el estrés o si ha sufrido de abuso, en especial durante la infancia. Factores biológicos, como desequilibrios químicos en el cerebro. Una lesión cerebral traumática. La exposición de una madre a algún virus o producto químico durante el embarazo. Tener pocos amigos o sentirse solo o aislado. Los trastornos mentales no son causados por falta de carácter, no tienen nada que ver con ser flojo o débil. ¿Quién está en riesgo de tener enfermedades mentales? Los trastornos mentales son comunes, así que en algún momento de nuestras vidas podemos ser diagnosticados por alguno de estos trastornos. ¿Qué son los trastornos mentales? Se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Entre ellos se incluyen la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y los trastornos del desarrollo como el autismo. ¿Cuáles son los primeros signos de los trastornos mentales? Se caracteriza por una perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo o el comportamiento que no se ajusta a las creencias y las normas culturales. Producen síntomas que son observables para la persona afectada o las personas de su entorno. Entre ellos pueden figurar síntomas físicos, dolores, trastornos del sueño, síntomas afectivos, tristeza, miedo, ansiedad, síntomas cognitivos, dificultad para pensar con claridad, creencias anormales, alteraciones de la memoria. Síntomas del comportamiento, conducta agresiva, incapacidad para realizar las tareas corrientes de la vida diaria, abuso de sustancias. Las 10 enfermedades mentales más comunes. Trastorno del espectro autista. Los genes, otras condiciones médicas y el medio ambiente pueden colocar a ciertos niños en situación de riesgo de padecer los llamados trastornos del espectro autista, más comunes en los niños que en las niñas. Los trastornos del espectro autista comienzan cuando los niños son muy jóvenes y es difícil de diagnosticar debido a que no existe una prueba médica o de sangre para confirmarlo. Del mismo modo, no existe una cura. Sin embargo, la detección e intervención temprana con terapia conductual y educativa que se basa en los desafíos individuales del niño es bastante efectiva. Esquizofrenia. Imagínate que escuchas voces que otras personas no oyen y que invaden tus pensamientos conspirando para que hagas algún tipo de daño. Para una persona con esquizofrenia, estas experiencias incontrolables pueden ser incapacitantes. La esquizofrenia, una misteriosa enfermedad que por lo general se presenta en personas de 16 a 30 años, afecta a hombres y mujeres por igual. La causa se desconoce, por lo que los médicos tratan de controlar los síntomas de los pacientes con fármacos antipsicóticos y terapias psicosociales que enseñan mecanismos de supervivencia. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar, englobado en los llamados trastornos del estado de ánimo, provoca en las personas que lo padecen emociones muy exageradas. Son los llamados episodios maníacos, para después pasar a niveles anímicos peligrosamente bajos, depresión. Los extremos son tan drásticos que pueden dañar las relaciones sociales, provocando como resultado un bajo rendimiento en la escuela o el trabajo y con riesgo de suicidio. La mayoría de las personas con trastorno bipolar son diagnosticados a los 25 años, pero muchas veces esta enfermedad no es fácil de detectar, dado que las pruebas de sangre y escáneres cerebrales no pueden detectar el trastorno bipolar. Los profesionales de la salud mental se basan en la historia clínica del paciente.
Las personas con trastorno bipolar pueden llevar una vida normal con un tratamiento adecuado que combine medicación y psicoterapia para controlar los síntomas y reducir el riesgo de futuros episodios. Trastorno de pánico. El corazón late muy deprisa, dificultad para respirar, las náuseas y los mareos, debilidad, sudoración, hormigueo en las manos, dolores en el pecho, sensaciones de sofoco, la pérdida del control, terror. Los ataques de pánico son muy reales. Es la manifestación física del miedo. Durante un ataque de pánico severo, podrías incluso creer que estás teniendo un ataque al corazón. Por otra parte, debido a que un ataque de estas características puede ocurrir en cualquier momento, existe el miedo adicional de no saber cuándo será el siguiente ataque. Está clasificado como un trastorno cuando se produce varias veces y es incapacitante. Muchas personas empiezan a tener ataques de pánico en la adolescencia o en el principio de la vida adulta. Este trastorno parece ser hereditario. Sin ayuda, las personas que sufren ataques de pánico pueden desarrollar agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Las personas con agorafobia tienen un miedo intenso a situaciones o lugares de los que no pueden escapar. La buena noticia es que el trastorno de pánico es el trastorno de ansiedad más tratable. Los pacientes reciben una combinación de medicamentos y psicoterapia. Trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad engloban una serie de enfermedades mentales. El trastorno obsesivo-compulsivo es una combinación de pensamientos recurrentes y acciones repetitivas que realiza una persona con la creencia de que el comportamiento le da el control de la obsesión. Por ejemplo, una mujer obsesionada con la limpieza puede sentir la necesidad de lavarse las manos una y otra vez. Algunas personas con TOC desarrollan rituales diarios muy complejos. Trastorno de estrés postraumático. Se produce después de una experiencia aterradora en la que la persona sintió la amenaza de daño físico o miedo, horror o impotencia. Trastorno de ansiedad generalizada. Las personas con TAG se preocupan demasiado por las preocupaciones cotidianas y, a menudo, esperan desastres. Cuando su nivel de ansiedad se eleva, son un manojo de nervios y experimentan síntomas físicos tales como tensión muscular, sudoración, temblores y náuseas. Muchas personas que sufren de trastornos de ansiedad se automedican con alcohol y drogas. Sin embargo, se debe buscar ayuda profesional porque, como el trastorno de pánico, los trastornos de ansiedad se pueden tratar con medicamentos y terapia. Fobias. Las fobias también se engloban dentro de los trastornos de ansiedad. Las fobias pueden ser muy dispares, desde hablar en público hasta el pánico a las serpientes. Cuando esas fobias interrumpen sus actividades diarias, empiezan a ser un problema. Un ejemplo sería la fobia social. Usualmente comienza en la adolescencia. Se convierte en un problema o trastorno cuando pasan días y semanas preocupándose por las relaciones sociales. Al igual que con el trastorno de pánico, la ansiedad social puede conducir a la agorafobia. La medicación y la terapia pueden ayudar a aliviar la ansiedad y permitir que los pacientes puedan funcionar normalmente. Déficit de atención e hiperactividad. ¿Te acuerdas del compañero de tu colegio que no podía quedarse quieto, siempre estaba hablando o interrumpiendo? Se le olvidaba hacer la tarea y parecía perderlo todo. Lo más probable es que el niño sufría de trastorno de hiperactividad y déficit de atención. El TDAH es un trastorno común en la niñez. Por lo general se diagnostica en niños muy activos que tienen dificultades para concentrarse y controlar su comportamiento. La genética pone a algunos niños en situación de riesgo. Para diagnosticar y posteriormente tratar el TDAH, los profesionales médicos evalúan primero la salud física del niño para descartar otras enfermedades, como la mala visión o pérdida de audición. Las observaciones y los informes de los maestros y los miembros de la familia ayudan a un médico a establecer un diagnóstico y comenzar el tratamiento. Muchos niños reciben medicación y terapia conductual. La mayoría de los niños con TDAH superan o aprenden a manejar muchos de los síntomas. Sin embargo, algunos continúan teniendo este trastorno en su vida adulta, por lo que su vida personal y profesional resulta difícil de manejar. Trastornos de la alimentación. Cuando una persona con anorexia se ve en el espejo, él o ella ve un reflejo de sobrepeso, no el cuerpo desnutrido que en realidad se refleja. La falta de alimentación y la obsesión con la comida puede llevar a la gente con anorexia a numerosos problemas de salud potencialmente mortales como la desnutrición. La bulimia nerviosa se produce en aquellas personas que consumen grandes cantidades de comida y luego
lamentando su comportamiento y la falta de control, se purgan a base de vómitos, uso de laxantes, ayuno o ejercicio obsesivo. Los trastornos alimenticios se pueden tratar con tratamientos personalizados que ofrecen medicación, consejería nutricional y terapia individual y de grupo. Trastornos de la personalidad. Los seres humanos tienen una colección de rasgos de la personalidad que se basan en nuestras experiencias e influyen en nuestra interacción social, nuestro comportamiento y forma de pensar. Estos rasgos están profundamente arraigados en nuestra cultura. Las personas con trastornos de la personalidad tienen rasgos de carácter muy rígidos que pueden afectar a su capacidad para funcionar en situaciones cotidianas. Entre los trastornos de personalidad más comunes se encuentran trastorno de la personalidad antisocial. Se refiere a aquellas personas que no siguen las reglas sociales y tienen poca consideración por los sentimientos de los demás. A menudo muestran un comportamiento criminal y no muestran remordimiento. Trastorno límite de personalidad. Este trastorno hace que la gente sea inestable e impulsiva, temen al abandono y tienen dificultades para mantener relaciones estables. El diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la personalidad es difícil porque hay muchos factores biológicos y ambientales que interfieren. Además, muchas personas que sufren algún tipo de trastorno de la personalidad suelen padecer algún otro tipo de trastorno mental, como los trastornos de ansiedad, el TDAH, la depresión y el trastorno bipolar. ¿Qué es el psicoanálisis? Es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundado por Sigmund Freud entre 1885 y 1939. Continúa siendo desarrollado por psicoanalistas por todo el mundo. Para Freud, los primeros conflictos determinan en parte el funcionamiento adulto. El psicoanálisis supuso una ruptura con línea dominante, al considerar que para interpretar nuestros actos hay que tener en cuenta un conjunto de mecanismos inconscientes. ¿Para qué sirve el psicoanálisis? Sirve para aquellas personas que sienten que caen en forma recurrente bajo el peso de síntomas psíquicos, lo que impide que puedan desarrollar su potencial para ser felices individualmente, con sus amigos o su familia, así como sentirse exitoso y pleno en su trabajo o en las tareas habituales de la vida. Es con la ayuda del analista que el paciente puede alcanzar nuevos conocimientos sobre la parte inconsciente donde anida el conflicto. Dicho tratamiento otorga alivio al dolor psíquico, promueve el desarrollo personal y mejora la autoconciencia. Estos efectos positivos que produce el psicoanálisis perduran por mucho tiempo aún luego de haber terminado el tratamiento. Los mayores descubrimientos de Freud. Trabajando con sus pacientes histéricas, Freud descubrió que los síntomas neuróticos eran mensajes que portaban contenidos psíquicos reprimidos e inconscientes. Esto le permitió desarrollar su cura por habla. Freud atendía a sus pacientes 6 días a la semana, escuchando y respondiendo a lo que ellos quisieran decirle, mientras permanecían tendidos en el diván. Una vez traídos a la conciencia dichos conflictos, podían ser analizados y los síntomas desaparecerían. Fundamentos del psicoanálisis. Método y encrude. Método. El psicoanálisis es cura por la palabra, basado en el método de la asociación libre. El paciente es invitado a decir todo lo que le venga a la mente, sin restricciones ni consideraciones sobre el contexto. Consiste en evidenciar el significado inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias, sueños, fantasías, delirios de un individuo. Encrude. El paciente recostado en el diván, diciendo todo lo que le viene a la mente, sin la distracción de mirar al analista, quien usualmente está sentado por detrás. Revive sus recuerdos, habla sobre sus sueños y fantasías. Todo esto forma parte de la sesión analítica, lo que va permitiendo echar luz sobre la vida y la historia del paciente. La sesión analítica usualmente dura entre 45 y 50 minutos. Preferiblemente debe ser 3, 4 o 5 días a la semana. El tiempo de duración de un análisis es difícil de predecir. En general, dura entre 3 a 5 años, pero casos particulares pueden durar más o menos tiempo que este. Tanto el paciente como el analista deben sentirse libre de interrumpir o dar por finalizado el análisis cuando así lo consideren. Psicoterapia, psicodinámica o psicoanalítica.
Se aplica en adultos y en general es de más baja frecuencia semanal, 1 o 2 sesiones semanales, sentados cara a cara. Niños. Para ellos han sido desarrollados tratamientos psicoanalíticos específicos, según la edad, incluyendo juegos con figuritas, juguetes y pinturas, que permiten al niño y a los adolescentes expresar qué es lo que los preocupa y les da problemas. Psicodrama psicoanalítico. Fue desarrollado principalmente en USA y Francia para pacientes con grandes inhibiciones, quienes necesitaban soporte para poder representar, expresar y elaborar sus dificultades con el fin de estructurar su mundo interno. El paciente interactúa con varios coterapeutas o actores quienes asumen roles asignados por el mismo paciente. El juego permite el desarrollo de temas difíciles que el paciente no podía hablar o expresar, y de ese modo facilitar su integración e internalización. Terapia psicoanalítica de pareja o familiar. Aplica las mismas ideas del psicoanálisis. Consta en descubrir la dinámica entre las partes de una pareja o una familia que están atascados en conflictos recurrentes. Grupos psicoanalíticos. De 6 a 9 miembros usualmente. Se basa en hacer uso de la tendencia universal que una asamblea no estructurada de individuos en pequeños grandes grupos sin una tarea definida experimenta regresiones a niveles primitivos de funcionamiento como ser, dependencia de, sumisión a, un líder idealizado o frustrante, reacciones de lucha o huida, uniones o división intragrupal, así como las defensas contra estos procesos. Psicoanálisis aplicado. Freud entendió que la comprensión psicoanalítica de la mente también permite un profundo entendimiento de la cultura y la sociedad. Los más famosos son sus análisis del Edipo Rey de Sófocles y Hamlet de Shakespeare. El éxito de esas interpretaciones estimuló una amplia gama de intereses sobre la aplicación del psicoanalista, lugares como el arte, la literatura y el cine, así como la antropología y la ciencia política. El neopsicoanálisis, también llamado neofreudismo. Esta corriente nació en contraposición del psicoanálisis freudiano. Inicialmente fueron discípulos de Freud, pero que en determinado momento se apartaron de él. A pesar de que estuvieron de acuerdo con gran parte de la teoría original de Freud, los neopsicoanalistas no se basaban solamente en investigaciones científicas, sino que tenían una tendencia filosófica. Ellos aceptan el mecanismo de defensa, la importancia de la inconsciencia, mucho de las formas de la personalidad en la edad temprana. Por otro lado, ellos niegan la existencia de la libido, el complejo de Edipo, los instintos carnales continuos y que el ser humano sea un ser destructivo por naturaleza. En tanto, sus principales representantes fueron Alfred Adler, médico psicoterapeuta y fundador de la escuela conocida como psicología individual. Él definió que los factores sociales son más importantes que la motivación sexual. También enfatizó teorías de complejos de inferioridad y superioridad. Creyó que las personas son motivadas por metas y propósitos. Tenemos a otro neopsicoanalista que es Carl Jung, psiquiatra y psicólogo, también fundador de la escuela de psicoanalítica, conocida también como la psicología de los complejos. Él enfatizó el inconsciente colectivo en la experiencia acumulada de la vida. Llevó al paciente hacia la libertad y la autoimagen mediante su tipo de psicoterapia. Explicó la maduración de la mujer como un concepto psicológico en el complejo de Electra.
Una psicoanalista muy representativa de esta corriente es Karen Horney, psicóloga y psicoanalista. Ella enfatizó el enfoque sociocultural en la autorrealización que hace que una persona tenga buena salud mental. Afirmó que ambos sexos envidian los atributos del otro. Planteó 3 conceptos básicos: maldad básica, angustia básica y la habilidad básica. Para el psicoanalista Erich Fromm, enfatizó su teoría de las personalidades como son los receptivos, los explotadores, los acumuladores, los mercantiles, los neurófilos y los productivos. También algunos neopsicoanalistas importantes fueron Sullivan y Erickson. En conclusión, para los neopsicoanalistas, el individuo es primariamente social y no sexual. El complejo de Edipo no es universal. Los motivos sexuales y culturales son más poderosos que los sexuales. El individuo busca ser socialmente útil. La neurosis es fruto de estilos aprendidos y no de conflictos entre el yo y el superyo. Otra conclusión es que restan importancia a los sueños. Y también su terapia se centra en el presente con las relaciones interpersonales.